Son ejercicios prácticos. Vamos a ver. El primero. Sea z igual f de v, la función definida implícitamente por la ecuación 2b más u e a la z más z igual menos 1 en un entorno del punto 1 menos 1 z0. Hallar la derivada direccional máxima de f en 1 menos 1. ¿Sí? Y b, con la misma f de v del punto anterior, sea u igual a x cuadrado menos i más 1 y b x más y cuadrado menos 3, queda definida la función w xy igual w de u de xy y b de xy. Calcular en forma aproximada w en 0,98 punto y coma 1,01. ¿Sí? Este es el enunciado de un primer ejercicio bastante completito porque tiene de todo. Disculpe, profesor. Hay un Sí. alumno que dice que no se puede unir porque la llamada alcanzó el máximo de 100 participantes. Y bueno, ahí sonamos. No puedo, ahí no puedo hacer nada. Ok. No puedo aumentar el número. A ver si hay forma de aumentar el número. Me parece que no. A ver si en ajustes hay algo, pero no creo. Bueno, eso puede ser. Si alguien puede retransmitir. Ahí entró otro más, 101. Bueno, no puedo hacer nada. O sea, lamentablemente. Sin embargo, ahí se unió uno más, ¿eh? No sé si hay algo para modificar esto. Me parece que no. Profe, lo que se podría hacer es ver si puede iniciar otro Meet y los que no pueden entrar a este que entren a ese. Sí, bueno, pero. A ver. Sí, pero tengo que buscar otro Meet más. No. Ahí yo lo retransmito, profe. Mando el link para que se metan. Ah, bueno, dale. Que compartan el link a quien se quiere meter. El link que Bueno, mandé ¿para qué ahí. lo pongo? ¿Para qué lo pongo? ¿Lo estás metiendo en el grupo vos? Lo pongo en el. Sí, pon en el grupo. Bueno, sigo entonces, ¿eh? ¿Sí? Sí, deben ser 2 o 3, no creo que sean mucho más, ¿sí? Listo, ya está. Sí, son 6 más o menos.
Bueno, entonces seguimos, ¿sí? Bueno, de vuelta. Hay una función que vincula z con u y con b. Es esta de acá. Obviamente es una función que implícita. Además te lo dice acá. Función implícitamente definida, ¿no? Esa función implícita definida en el punto 1 menos 1 y z0 no te lo da, pero z0 lo podés encontrar justamente haciendo que se cumpla esta ecuación, ¿no? Z se la va a tener que arreglar para reemplazar u por 1 y b por menos 1, z tiene que ser el valor adecuado para que esto dé menos 1, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere hacer con esta función implícita? Hallar la derivada direccional máxima de f en 1 menos 1. Derivada direccional máxima, que cómo se hallaba, ¿no? Hay que ir pensando cómo se hallaba. Y después tiene una segunda parte del problema que involucra esta implícita en una composición donde u depende de xy y b también, y queda definida una w que va de la xy hasta el final, digamos, hasta z, porque esta w va a tener la misma imagen z, o sea, una compuesta que tiene a f de v como una de las protagonistas, digamos, ¿sí? ¿Eh? Bien. Y de esa compuesta quiere que hayas una aproximación lineal, digamos, de esa compuesta. Una aproximación, ¿no? Que si no te dice nada, la aproximación siempre es lineal, o sea, hace el primer orden. ¿Estamos, chicos? Bueno. Sí, sí. Entonces acá está todo este primer enunciado. Repasemos. Una implícita que vincula z con v y luego una compuesta que va de xy a z, que es w. Que tiene justamente a la implícita como una protagonista. Pero bueno, vamos haciendo por partes. Vamos primero haciendo la parte A, la derivada direccional máxima. Bien. Derivada direccional máxima de una función. ¿Cómo era la derivada direccional máxima? Bueno, antes que eso, esta función f está implícitamente definida, ¿no? En el punto 1 menos 1 y z0. Antes que nada, veamos quién es este z0. Bueno, ¿cómo hacemos para ver quién es este z0? Metemos, como dije, a la u le damos el valor 1, a la b menos 1. ¿Y cómo tiene que ser z0? ¿Cuánto tiene que ser para que verifique la igualdad? A ver. 2 por menos 1 más 1 por e a la z0 más z0. Algo dijimos durante la cursada. Z0 es un número que en general hace que la ecuación sea lo más sencillo posible. Y si el número e queda dando vuelta, sería un problema, con lo cual Z0 generalmente es un número que hace que esta e al algo sea lo más sencillo posible. ¿Y cómo es la forma de ser lo más sencillo posible? Y que Z0 valga 0, porque si Z0 vale 0, e a la 0 es 1, ¿o no? Y fíjate que si Z0 es 0, esto te queda 1, esto te queda 0, y te queda 2 por menos 1, menos 2 más 1 menos 1, y verifica. Así que obviamente el valor de Z tiene que ser 0. Con lo cual ya sabes que
la f chiquita, f de v, está implícitamente definida en el punto 1, menos 1, 0. ¿De acuerdo? Bien. Y a ver, le pregunto al alumnado, y esto tiene que ver con la derivada direccional máxima. Si una función es implícita, o sea, cumple las hipótesis de Cauchy-Dini para ser implícita, que acá como te dice que ya es implícita, ya las condiciones la debe cumplir. Si una función es implícita, automáticamente también, ¿qué es? A ver si alguien se acuerda. Si una función es implícita, automáticamente también se cumple que es ¿qué? ¿Diferenciable? Es diferenciable, muy bien. Con lo cual, si es diferenciable, la derivada direccional máxima, a ver quién se acuerda, ¿cuánto vale la derivada direccional máxima? Es igual al módulo del gradiente. Es el módulo del gradiente, bien. Entonces, en definitiva, ¿qué tenés que hacer? Hallar el gradiente de f en este punto y luego hacer su módulo y ahí vas a tener la derivada direccional ¿qué? Máxima, ¿sí? Pero el gradiente f'U, f'I, b, porque el gradiente es justamente el vector formado por las derivadas parciales, ¿no? El gradiente es el vector formado por las derivadas parciales. Pero esas derivadas parciales, f'U y f'B, no se calculan así directamente, porque es una función ¿qué? Implícita. Y ahí va el tema. La derivada parcial de una función implícita tiene esta forma de resolverse. F' grande U sobre F' grande Z. La F' grande es toda la expresión de la implícita, que en este caso es 2b más U e a la Z más Z más 1. ¿Se entiende, chicos? Esta es la derivada de la función implícita en el cociente de la f grande respecto de u sobre f grande respecto de z, tanto para prima u y prima b es f grande prima de b sobre f grande prima de z. Siempre en el denominador se pone la variable implícita, que en este caso es la z, ¿sí? Pero ¿cuánto vale f prima u? Y bueno, hay que derivar todo esto respecto de u. Todo esto respecto de u es e a la z, aquí está. Todo esto respecto de b. Todo esto respecto de b, ¿quién es? 2. Porque esto no tiene b, esto tampoco, da 2. Y todo esto respecto de z, y bueno, esto no tiene z, 0. U por e a la z es u e a la z. Y z respecto de z es 1. Y luego hay que evaluarla en el punto en cuestión. ¿Cuál es el punto en cuestión? 1 de u menos 1 de b y 0 de z. Entonces, e a la z reemplazado en todo este número te da e a la 0, 1. 2 es 2, no hay que reemplazar nada. Y acá hay que 1 reemplazar la u por 1, la z por 0 te da 2. 1, 2, 2 son las tres derivadas de la f grande, ¿está? Y luego la f chiquita es sencillamente hacer el cociente. 1 sobre 2 y 2 sobre 2, ¿sí? Ahí tenés. Menos un medio y menos 1. ¿Hasta acá se entiende, chicos, o no? Sí. ¿Alguna duda hasta acá? Tenemos una función implícita que automáticamente cumple que es diferenciable. Y si la función es diferenciable, la derivada máxima es la norma del gradiente. El gradiente es f'U, f'B, pero al ser implícita hay que calcularlo como un cociente. El cociente de las f grande. Y finalmente llegamos al resultado. Menos un medio y menos 1. Pero como la derivada direccional máxima es la norma del gradiente, es la norma de menos un medio 1, que es raíz de un cuarto más 1, raíz de 5 medios. ¿Sí? Y así pudiste hacer el primer punto. ¿Está? Bien. ¿Estamos, chicos, hasta acá o no? Sí, sí. Sí, profe. Sí, sí.
La segunda parte es una especie de composición, no, una especie no, es una composición, ¿sí? Repasemos el enunciado de la segunda parte. Con la misma f de v del punto anterior, sea u de x, y b de xy, o sea, hay otra variable nueva, xy, y queda definida una w que sale de xy, pasa por v y llega finalmente a z, que sería la última. Entonces el esquemita sería una cosa así, ¿sí? La w que sale de xy va directamente a z, esta sería la compuesta, xy sería la variable inicial y v sería la variable ¿qué? Intermedia, y z sería la última variable. Entonces w de f compuesta con g, porque f sería la segunda que sale, f agarra lo que g deja, así más o menos el cantito clásico de la compuesta. Y si yo quiero una aproximación lineal, ¿cómo se hacía una aproximación lineal? A ver, ¿quién se acuerda? Plano tangente. El plano tangente. ¿Y cómo era el plano tangente? Z, el plano tangente. ¿Cómo era? ¿Qué sé yo, profe? Bueno, lo recordamos. Como el plano tangente es la W, porque la W es la compuesta. W' de X, ¿no? Por X, que es al X a que quiero llegar, menos X0, del que parto, más quién. W', ¿no? En realidad siempre ponemos F nosotros, pero en este caso la función es la W y te queda I menos I0 más, me comí el primer término, bueno, lo pongo al final, la W en el punto de salida, la W evaluada en dónde? En X0 y ¿qué? I0. Bueno, pero justamente no tenés la derivada de la compuesta. Y justamente ahí aplicás el teorema de derivación de la función compuesta. ¿Qué decía el teorema de la derivación de la función compuesta? La matriz jacobiana de W, que en este caso se reduce a gradiente, es la matriz jacobiana de F, que se reduce a gradiente, por la matriz jacobiana de G, que es la matriz compuesta por las derivadas de U y B respecto de XY, ¿sí? Este es el ¿qué? ¿El teorema de qué? Teorema de la derivación de la función ¿qué? Compuesta. Compuesta. Esto y esto lo sacás con esto. Esto es la imagen de W en X0 y 0. Bueno. ¿Quién es X0 y 0? Vamos al enunciado. Esto es al punto al que quiero llegar. Esto es donde quiero llegar. O sea, esto sería X y esto sería ¿quién? Y. ¿Y cuál es el punto inicial? En una aproximación lineal, ¿qué X0 y qué Y0 tendría que buscar? ¿Quién Los sería? enteros próximos. No. Claro, los enteros más próximos. ¿Y cuáles son los enteros más próximos? A 1, 0,98. ¿Cuál es? 1 y ¿quién? Y 1. 1 y 1.
1, 1. Pero para que todo esté en armonía y para poder usar la f que tengo antes, u y b tienen que ser 1 y menos 1. Así que voy a reemplazar a la x por 1 y a la y por 1 y a ver cuánto te da u. 1 al cuadrado 1 menos 1, 0 más 1, 1. U vale 1. Efectivamente, podemos usar la implícita porque es definida en el mismo punto, por lo menos la u. Y a ver la b. B sería 1 más 1 al cuadrado, 2 menos 3 menos 1, y está bien. Entonces, tanto u como b, ¿cuánto vale? Bueno, valen lo que venía valiendo hasta ahora. U vale 1 y b vale menos 1. No sé si se entiende. Porque si u y b Profe, no es... Sí. disculpa que te interrumpa. Si Sí. ahí no te cierra, tipo, lo que hicimos recién, Bueno, si ¿qué ahí no tenés que te hacer? cierra, algo hay mal en el enunciado, porque vos no puedes usar la implícita anterior. Porque la implícita anterior está definida en 1 menos 1, ¿se entiende? Está bien, está bien. Si esto no te llega a cerrar, hay algún error de algún tipo. ¿Está? Ok, de Si 10. no, vos no podés usar la implícita anterior. Porque la implícita anterior está definida en 1 menos 1 y el valor de z, que en este caso es 0. ¿Está? ¿Sí? Pero, profe, Sí. o sea, pero a ver, eso es como para ir revisando que estás haciendo las cosas bien, ¿no? Claro, claro. Exactamente. Te tiene que cerrar el mismo que anterior. ¿Sí? Entonces, estos dos lo voy a sacar con este teorema, ya vamos a ver cómo. Este ya te dije, este vale 1, este vale 1. La XY es la XY a la que querés llegar. O sea, este me parece que era 0,98 la X, ¿no? A ver. 0,98 la X y 1,01 la Y. Esos números irían acá, con lo cual todo esto es numérico. ¿Y este? ¿Qué es la imagen de W en 1,1? ¿Cuánto da la imagen de W en 1,1? Porque este sería 1, 1. ¿Cuánto es la imagen? ¿Qué sé yo, profe? No, ¿cómo qué sé yo? No es cero, lo habíamos calculado, es Z que Sí, sacamos al está principio. bien, está bien. Había dicho bien, no hables más. Si X es 1 y es 1, automáticamente U es ¿qué es? U es, ¿cómo era 1. U? 1 y B ¿qué era? Menos 1. Menos 1. Y la imagen de estos dos a través de F, ¿cuánto es? Era cero, la calculamos en el Claro, ejercicio anterior. 0. ¿De dónde lo sacó, profe, eso? No, ¿cómo de dónde lo saqué? Cuando hice todo este bolonqui. El valor de U, perdón, acá esto es 1 menos 1 y Z, ya te hice acá la cuentita, Z vale ¿qué? 0. ¿Está? Por lo tanto, cuando hagas todo este balurdo, todo esto vale ¿qué, chicos? 0. 0. ¿Este cuánto vale? 1. ¿Este cuánto vale? 1. ¿Este cuánto era? Si mal no recuerdo, 0,98, ¿no? Sí. ¿Te va cerrando todo más o menos? ¿Y este cuánto era? 1,01, ¿no? Te falta averiguar este y este en el punto, justamente, acordate que W depende en definitiva de XY, en el punto 1. Bueno, vamos a hacer esto para nuestro caso. A ver. Sigo, ¿eh? Decime si estás. Sigo. Profe, ¿Estás? una cosa. Sí, W prima de X y W sí. prima de Y se puede sacar con el diagrama del árbol también, ¿no? También lo puedes sacar con el diagrama de árbol. Sí. Claro, porque yo creo que lo planteé así, creo que era, no estoy seguro si se arranca de Z o de W cuando lo planteas con el El diagrama de diagrama de árbol. árbol sería así. Bueno, acordate que ahora, bueno, Z, ¿no? Claro, Z.
Z depende directamente de quién, de U y de quién. Y de B. Y de B. Y Y luego de U a X, su vez sí. depende de quién. De X. Con lo cual W' de X es WZ en realidad. Porque W' de X, su imagen, ¿qué es? W de X, ¿quién es? Z. Hace que Z'X es W'X. Con lo cual, W'X es Z' de U por quién? Por U' de X más quién. Porque hay dos caminos para X. Z'B más B' de X. ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto. Gracias. Y W', dale, ya que estás, decime la W' cómo sería. Pero igual yo lo voy a hacer en forma matricial, ¿eh? Lo estamos porque vos lo pediste haciendo con el diagrama de árbol. W'I, que es Z'I, es Z'U por quién? Por Por U' U'I de X y más Z' de Z'B B por por B' de X. B'I, exactamente. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, Sí, sí, igual gracias. yo lo voy a hacer en forma matricial. ¿Hasta acá estamos, chicos? ¿Algún minuto más? ¿O estamos hasta acá? No, profe, está bien. Bueno, sigo, ¿eh? Bueno, aquí dice el jacobiano de G, que siempre son las variables que llegan, V, respecto a las que salen, XY. U'X, U'I, B'X, B'I. Tenés que tener presente cuánto valía la dependencia de U con X. Acá está. U es X cuadrado menos Y, así que U'X es 2X. A ver, retenerlo en la memoria. U'X 2X. U'I menos 1. B'X 1. B'I 2Y. ¿De acuerdo? ¿Te acordás? Y es lo que pusimos acá, ¿ves? 2X menos 1, 1, 2Y. ¿Está? Sí. Y ahora el gradiente de F, pero el gradiente de F lo obtuviste en el ejercicio anterior, ¿te acordás? Muchachos. Gradiente de F en dónde? En 1 menos 1 era, ¿no, chicos? ¿Cuánto era? El gradiente de F lo habíamos sacado. ¿A dónde está? Menos un medio menos 1, ¿sí? Un menos un medio menos 1. ¿Están ahí, chicos? ¿Están ahí o porque enmudecieron? Sí, sí. Sí, sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Entonces, bueno, ya tenés el jacobiano de G y el jacobiano de F, que es gradiente.
Siempre que el campo escalar, su matriz jacobiana se reduce a un gradiente. ¿Te acordás de eso, Bueno, lo evalúas en los puntos que tenés que evaluarlo. En 1, 1, si esto lo evaluas en 1, 1, te queda 2 menos 1, 1, 2. Aquí está, 2 menos 1, 1, 2. Entonces, el gradiente de W, que es lo que te interesa, que sería W'X o W'I o Z'X, Z'I, lo mismo, porque W después de todo es Z, ¿o no? Y acá te queda esto, que es el qué. El gradiente de F, ¿no? Haciendo el teorema, producto vectorial, la jacobiana de ¿quién? De G, que la puedes hacer con el diagrama de árbol, como hizo el compañero. Y esta por esta, menos un medio por 2, menos 1, menos 1, menos 2, aquí está menos 2, menos un medio por menos 1, un medio por, a ver, pará, me taré, un medio menos 2 es menos 3 medios, ¿qué está? ¿Sí? Y ahí tenés el gradiente de W, o sea, W'X, W'I. Finalmente, pones todo en la ecuación del plano tangente, porque el plano tangente es la aproximación lineal, ¿no? Chachos. Sí. ¿Está bien? Claro, sí. Y bueno, simplemente tenés que reemplazar todo por lo que es, ¿sí? Ya te dije que esta vale 0, esta vale menos 2, acá, aquí está. Esta vale menos 3 medios, aquí está. 0,98 menos 1, menos 0,2. 1,01 menos 1, 0,1. Y haces la cuentita y te da 0,25. Ahí estamos, chicos. Primer problemita. Sí. Bastante contundente. Repasamos muchas cosas, como implícita, como composición, como diferenciabilidad, digamos de alguna manera diferenciabilidad, porque la derivada máxima, si las funciones diferenciables vale lo que dijimos, la norma del gradiente. Así que es un ejercicio que toca varios puntos, ¿de acuerdo? Excelente, profe. Segundo ejercicio, te da una función partida, x seno de xy sobre x cuadrado más y cuadrado. Si xy no es 0, porque obviamente si está 0 no estaría definida. Pero en 0 vale 0, ¿sí? ¿Está bien? Sí, profe, creo que se le cortó un poco. Sí, ¿me escuchás? La función partida. Sí, sí. En 0 vale 0 y cuando no es 0 vale todo esto, ¿sí? Bueno, ¿qué te piden? Estudiar la continuidad en el origen, analizar la existencia de las derivadas direccionales. La gráfica de f admite el plano tangente en el punto 0, 0, f0, 0. Es una pregunta. Bueno. Hasta ahí el enunciado, ¿sí? ¿Lo copias?
Bueno, bien. Continuidad. Una de las cosas fundamentales de la continuidad es la existencia del límite, ¿no, chicos? ¿O no? Sí, sí. Bueno. Entonces, vamos a ver si existe el límite o no. Acá tenés un seno de XY, no sé si te acordás. Hay que usar la manganeta matemática de análisis 1, seno de algo sobre algo, cuando ese algo tiende a 0, ¿sí? Pero XY no lo tenés acá en el denominador, como para hacer seno de algo sobre algo. Entonces, si no está, ¿qué hago? Lo pongo de prepo. Entonces, pongo XY abajo y arriba. XY abajo y XY arriba. Pero al ponerlo arriba, como ya había una X, te queda X cuadrado por Y, ¿o no? ¿Sí, chicos? Sí, sí. Y abajo te queda el X cuadrado, Y cuadrado, como antes. Ahora bien, seno de algo sobre algo, cuando ese algo tiende a 0, ¿esto tiende a qué? 1. 1. 0. A No, 1. 0 no, era 1. ¿Eh? 0 la I solita sí tiende a 0. ¿Eh? Y después, no sé si te acordás, X cuadrado sobre X cuadrado más Y cuadrado, ¿está qué? X cuadrado más Y cuadrado es uno de los primeros ejercicios Está donde acotado. demostramos que esto está acotado, ¿te acordás? Igualmente me parece que acá abajo hice toda una revival de cómo era esto. Aquí está, ¿ves? X cuadrado es menor que el mismo más Y cuadrado. Este X cuadrado más Y cuadrado pasa dividiendo. Te queda menor que 1. Pero como los dos son positivos, tiene que ser mayor que 0. Entonces está acotado entre 0 y 1. ¿Te acordás ahora? Sí, sí. Sí. Sí, sí, está bien, profe. Y para demostrar había que decir un cambio de variable, que en el examen habría que hacerlo, si es el caso. Y decir a U llamar a, ¿cómo era el cambio de variable en este caso? A U llamarlo ¿qué? X por Y. Sí. Claro, si a U lo llamás XY, cuando XY tiende a 0, 0, el a U ¿qué? También. Entonces, ahí sí te queda seno de U sobre U y ahí sí aplicás el, digamos, el que se llama teorema fundamental del límite, que te queda 1, y por carácter transitivo, 1 también es el seno de XY sobre XY. Con lo cual, bueno, esto es 1, esto es acotado y esto tiende a 0. Todo el límite tiende a 0. Y es igual que la función en el punto, porque en el punto es 0, así que se cumplen las tres condiciones para que la función sea ¿qué? Continua. Continua. Profe, una consulta. ¿Por Sí. qué multiplica y divide por XY? O sea, Para que me quede justamente seno de XY sobre XY, porque esto no lo tengo originalmente. Para que me quede esto y esto sí, probar que tiende a 1, ¿sí? claro, pero ahí estamos aprovechando la propiedad que vimos en análisis 1 de acotado por infinitésimo, ¿no? Exactamente. Ok, y Exacto. y no sería mejor, en vez de multiplicar XY sobre XY, ¿no sería mejor reemplazar por 0, 0 y me queda el seno de 0? Acá. Bueno, me estoy dando cuenta que también se podría hacer, pero si haces eso, te queda colgado esta X, que no puedes demostrar que está acotado, Ah, claro, ahí está, de verdad. ¿no? Sí, sí, ahí está. ¿Sí? Exacto, gracias. Ok. Bueno, hasta acá Profe, demostramos el primer renglón, la continuidad. Sí, Le hago una consulta yo también. sí. ¿La justificación hace falta hacerla en el parcial o lo obviamos? Y si un examen que haces una vez en la vida, hacelo, la justificación, ¿sí? Bueno, gracias. Esperemos que sea una, ¿está bien? Pretendo que sea una, ¿sí? Bueno.
Vamos ahora a analizar la asistencia de derivadas direccionales, ¿sí? Bueno, para eso lo primero que hago es poner la definición. Función incrementada menos la sin incrementar sobre el incremento. Derivada direccional en el punto, en este caso es 0, 0, en la dirección B. Es la función en el punto incrementado en la dirección h por b, no sé si te acordás, la definición, menos la función sin incrementar sobre el incremento. Aplicar la definición tal cual para este caso. En este caso no puedes poner gradiente por versor, porque para poner gradiente por versor tendrías que asegurarte que sea diferenciable, cosa que aún no sabes. ¿De acuerdo? Entonces, cuando no sabes si es diferenciable, que eso pasa en las funciones partidas, por ejemplo, tenés que aplicar la definición. ¿Estamos, chicos? Bueno. Como ves un versor B1, B2, al multiplicar h por b te queda hb1, hb2. La función en 0, ya sabéis, vale 0. H es h. Pero la función es, acordate, cuando no estás en 0, la función vale ¿qué? X por seno de xy sobre x cuadrado más y cuadrado. Porque cuando no estás en 0, vale eso. Y acá al evaluarlo en hb1, hb2, no estás en 0. Entonces es x, que en este caso es hb1, por el seno de x por y, hb1 por hb2, h cuadrado b1, b2, sobre x cuadrado, h cuadrado b1 cuadrado, más y cuadrado, h cuadrado b2 cuadrado, que le saqué el h cuadrado acá, de factor común. Y va quedando así la cosa, ¿sí? ¿Estamos, chicos? Sí, sí. Pero pará, esta h que está en el numerador se cae acá abajo, con lo cual te queda h por h cuadrado. Este b1 cuadrado, b2 cuadrado se cae acá abajo. H, una vez que lo tenés acá abajo, h con h se va. B1 cuadrado más B2 cuadrado vale 1, acordate, porque es un versor. ¿Sí, chicos? Así que se te va. Y me queda B1 por seno de h cuadrado B1, B2 sobre h cuadrado. Y acá como tengo seno de algo sobre algo, vuelvo a hacer lo misma manganeta, multiplico por B1, B2 acá abajo, para que me quede seno de algo sobre el mismo algo, ¿se entiende? Vuelvo a multiplicar por B1, B2, aquí está. Pero si multiplico abajo por B1, B2, hay que multiplicarlo arriba, ¿no? Y a multiplicarlo arriba te queda B1 cuadrado por B2. Todo esto, seno de algo sobre algo, ese mismo algo como tiende a 0, esto tiende a 1. Y finalmente, la derivada direccional me queda B1 cuadrado por B2. ¿Ok? O sea, es derivable en toda dirección. ¿Estamos? ¿Por qué Sí, derivable en toda dirección? Porque ponga lo que ponga B1, B2, eso es un número, ¿no? Ponga el valor que ponga en B1 y B2. Eso va a estar definido, así que es derivable en toda dirección. ¿Sí? ¿Pero es diferenciable o no? Porque es continua y es derivable. ¿Es diferenciable? Recordemos que sea continua y derivable no es suficiente para decir que es diferenciable. De hecho, no es diferenciable. ¿Por qué? De hecho, no es diferenciable. Porque falla una de las cosas que pasaba cuando la función era diferenciable. Porque Tenían que ser 2. Tiene que ser 2. La dirección. Claro, las derivadas nulas tendrían que ser 2 nada más, ¿te acordás? Y acá son 4. ¿Por qué son 4? Y porque ¿cuándo se hace 0 esto? Y cuando B2 es 0. Pero si B2 es 0, como es un versor, B1 tiene alternativa de 1 o menos 1, ¿o no?
pero también es 0 cuando B1 es 0. Pero si B1 es 0, como es un versor, B2 puede ser 1 o menos 1. Con lo cual tenés 4 direcciones de derivada nula. Y algo que dijimos cuando repasamos diferenciabilidad, que si es diferenciable tengo tan solo 2 direcciones de derivada nula. Y si tengo 4, no puede ser ¿qué? Diferenciable. Así que, en definitiva, no es diferenciable. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá, chicos, o no? Sí, estamos. Sí, profe. Bueno. Bien. Profe, pregunta, ¿hay una cuestión como conceptual, digamos, de las 4 direcciones de la derivada nula? Claro. Porque no tengo, lo estoy buscando en los apuntes y no he encontrado, digamos, digamos, cuando la hablamos, razón conceptual. Cuando hicimos un pequeño resumen, está ahí. Hicimos un pequeño resumen de diferenciabilidad y dijimos que si es diferenciable tiene o infinitas, en el caso hipotético que el gradiente vale 0, que es un caso muy particular. Pero si el gradiente no es 0, tenés únicamente 2 direcciones de derivada nula. Y fíjate que lo pusimos, lo explicamos en su momento, y también lo pusimos casi al final de diferenciabilidad cuando hicimos un pequeño resumen, ¿sí? Fíjate que lo tenés que tener por ahí. Perfecto, perfecto. Ahora lo busco y si no, supongo que va a estar subido también en el aula. No, lo tenemos en el aula, lo tenemos en todos lados. Además, Ok, perfecto. Sí está en el aula, ¿no? Por supuesto. Bueno. Tercer ejercicio. Hallar el ángulo que forma la normal a la superficie x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 1 en el punto 1, 1, raíz 2, 2, con la normal a la superficie parametrizada por u coseno u en el mismo punto. Dos superficies, una dada en forma cartesiana, que se llama, y otra dada en forma paramétrica. Perdón, profe. Sí. Una consulta, porque en el ejercicio anterior también estaba el punto C, que dice que pregunta si la gráfica F admite plano tangente en el punto 0. Bueno, muy bien, está bien, se me había pasado. A ver qué alumno quiere contestar. ¿Admite o no admite plano tangente? No, porque al no ser diferenciable. Claro, hay unas, lo en los admite. campos escalares de 2 contra 1, hay una simbiosis así, ahí, como quien dice. Si es diferenciable, tiene plano tangente, y si tiene plano tangente, es diferenciable. Y también al revés. Si no es diferenciable, no tiene plano tangente, y si no tiene plano tangente, no es diferenciable. Hay como una equivalencia entre diferenciabilidad y plano tangente únicamente en los campos escalares de 2 contra 1, que es como este caso. Entonces, como no es diferenciable, tampoco tiene ¿qué? Plano tangente. ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí? Sí, genial. ¿Estamos? Bueno. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? No admite plano tangente, ¿sí? Bueno. Volvamos a nuestro ejercicio. Dos superficies, una dada en forma que se llama cartesiana, cuando están los valores de xy, y otra dada en forma paramétrica. Acordate, un campo vectorial de 2 contra 3 te define una superficie. Lo dijimos en su momento, ¿sí? Y quiero saber qué ángulo forma la normal de ambas superficies en el punto común, un medio y raíz de 2 sobre 2. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno. Primero, si querés verificar si esto realmente
cumple la ecuación de la superficie, porque si la normal la querés en un punto de la superficie, tenés que ver si esto pertenece a la superficie. Y efectivamente, si un medio lo metés acá, el otro un medio lo metés acá, y raíz de 2 sobre 2 lo metés acá, vas a ver que te va a dar 1. Así que este punto pertenece a la superficie y también pertenece a esta, ¿eh? Este punto es de esta superficie, con lo cual puedes concluir que U vale raíz de 2 sobre 2 y que U por coseno de B es un medio, pero como U ya lo sacaste, que es raíz de 2 sobre 2, también puedes sacar quién es el coseno de B. ¿De acuerdo? Y si sabes quién es el coseno de B, puedes sacar B. ¿Estamos? Perfecto, profe. Bueno. Bueno, agarrás a la superficie. ¿Y cómo se sacaba una normal? Algo que dijimos en su momento, lo volvemos a decir. Si yo saco el gradiente a toda la expresión esta de la superficie, o sea, el gradiente 2x, 2y, 2z, acá no te enrolles con la implícita ni nada, simplemente la derivada parcial de las tres, de esta f grande, digamos, de tres variables, ya de por sí lo demostramos en su momento. El gradiente es directamente una normal, ¿sí? Y si lo evaluás en el punto, tenés la normal en el punto. ¿Estamos? ¿Te acordabas de esto o no? Sí, sí. Bueno, si no te acordás, acordate ahora. Bien. Si no, con la implícita se puede sacar, ¿no? Pero es más Se puede sacar complicado. con la implícita. Si te la querés complicar, sale con la implícita. Sale, es prima x, prima y menos 1 en ese caso, ¿sí? Pero Claro. llegás a una combinación lineal de los mismos valores, ¿está? Claro. Sí, sí, lo dijimos en su momento e inclusive lo demostramos, me parece. Bueno. Bien. Y ahora la normal, pero a la otra, a la dada en forma paramétrica, antes que eso. Como ya te dije, vamos a sacar los valores de U y de B. Por simple igualación de la paramétrica con el punto 1 menos, quiere decir un medio, raíz de 2 sobre 2, por simple igualación. Podés concluir que U0 vale raíz de 2 sobre 2. Y agarrando la primera, por ejemplo, si U0 vale raíz de 2 sobre 2, ya lo pones acá. Coseno de B0 igual a un medio. 2 con 2 se simplifica, 1 sobre raíz de 2. Y el valor de B, el más clásico, el menor valor de B, que te da 1 sobre raíz de 2, es pi sobre 4. ¿Sí? Coseno de pi sobre 4. Entonces, claro, 1 sobre raíz de 2 es coseno de 45. ¿Sí? Pi sobre 4. Entonces, ¿sabes quién es U y quién es B? ¿Está? ¿Estamos? Estamos. Bien. Y ahora, ¿cómo sacaba la normal a una superficie en forma paramétrica? Bueno, se derivaba la expresión de la función paramétrica respecto de U, se derivaba respecto de B, y después se hacía ¿qué? A ver, ¿quién se acuerda? Para sacar la Producto vectorial. se hace el producto vectorial. Porque esto es como un vector tangente cuando lo derivo respecto a un parámetro. Y cuando derivo respecto a otro también es como otro vector tangente. Son dos vectores tangentes a la superficie. Profe, Que al hacer el producto vectorial te da la normal. Sí, te escucho. ¿por qué cuando derivas respecto de una función parametrizada Sí. te da la tangente, pero cuando lo haces respecto de una función implícita te da el vector normal? No, pues son dos conceptos totalmente distintos. Yo estoy derivando respecto a las tres variables, porque cuando yo derivo, acordate que lo vimos, digamos, una demostración un poco teórica,
que es como la perpendicular a un conjunto de nivel. Siempre el gradiente es perpendicular al conjunto de nivel, con el cual el gradiente de esto es perpendicular al conjunto de nivel, que es la misma función, la misma gráfica, ¿sí?, de esta superficie, ¿sí? En cambio acá, lo vimos en su momento también, estás haciendo la derivación, porque esto es como si fuese la derivada de una curva, una coordenada curvilínea, lo dijimos en su momento, porque es como derivar con respecto a un solo parámetro. Cuando derivas respecto a un solo parámetro, es como si sacaras la tangente a la curva, ¿se entiende? Bueno, para ver el fundamento bien finito hay que ver cuando lo explicamos en su momento, ¿sí? ¿De acuerdo? Ok. Fíjate, cuando vemos superficie en forma paramétrica hicimos esta demostración, ¿de acuerdo? Bien. Gracias. Bien, bueno, hay que evaluarlas a estas, pero evaluarlas en los puntos que vimos, reemplazando U0 por raíz de 2 sobre 2 y reemplazando B0 por pi sobre 4. Cuando lo reemplazás, ahí te quedan las dos derivadas. Y luego hago el producto vectorial, como dijimos, y eso te da la normal. Entonces, claro, porque es una tangente, otra tangente y la normal. ¿Se acuerdan, muchachos, de esto? Pues están todos calladitos, no se acuerdan un pito de esto, ¿no? Tenías una coordenada curvilínea, tenías la otra, trazabas un vector tangente, trazabas el otro, y el producto de los dos te daba el qué? La normal. ¿Te acordás de esto o no? Y esto sería Sí, sí. la que llamamos Φ'U, en este caso pusimos F' porque la llamamos de otro nombre, pero era la que anteriormente llamamos Φ', y esta sería la F' ¿qué? La B, ¿entendés? Las dos derivadas de la paramétrica, que haciendo el producto vectorial te da la ¿qué? La normal. Cuando hice el grafiquito, ¿te lo acordaste un poquito más o no? Ahí ¿Ah? sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, y ahora hay que sacar el ángulo entre esta normal, que es de una de las superficies, con la otra normal que ya hicimos hoy, que no me acuerdo cuánto da, pero aquí está, ¿ves? Normal 2 es esta, normal 1 es esta, y a quedarte que el producto vectorial te da módulo del primero por módulo del segundo por coseno del ángulo comprendido. Sacas el ángulo como si fuesen dos vectores cualquiera. Esto es álgebra pura, es ángulo entre dos vectores. Usás el producto vectorial, ¿te acordás o no? Pero con la suerte que el producto vectorial, en este caso, vectorial no, me confundí. ¿Producto qué, muchachos? No es vectorial. Escalar. Es producto escalar. Producto escalar, ¿sí? El ángulo entre dos vectores lo usás con el producto escalar, ¿sí? Bueno, pero con la grandísima suerte, o mala suerte, no sé, que el producto escalar en este caso te da 0. Y si el producto escalar te daba 0, ¿qué quería decir, muchachos? Te pudo haber dado cualquier caso, pero te dio 0. Si el producto te daba 0, ¿qué quería decir? ¿Quién se acuerda? Son perpendiculares. Son perpendiculares. O sea, el ángulo que forman las normales es ¿qué? 90 grados. ¿Sí? Bueno, ¿te gustó este problemita o no? Bueno, Sí, no saben lo que interesante. no saben lo que bueno. Correcto. ¿Sí? Bueno, así que, viste, implícita, algo de implícita, algo de diferenciabilidad, función partida, algo de continuidad, algo de derivada direccional, algo de diferenciabilidad otra vez. Viste ahora superficies en forma cartesiana, superficie en forma paramétrica y cómo sacar sus normales. Y ahora para cerrar vamos a hablar un poquito de ecuación diferencial, una ecuación diferencial. ¿Sí? Para un poquito que...
faltó un cachito. Andá leyendo el enunciado, ¿sí? Que te voy a mandar algunos modelitos. ¿Qué es? ¿Te gusta? Algunos modelitos de parciales. Muchachos. Sí, por favor. Sí, sí. Nos gusta, nos gusta. Bueno. Profe, ¿lo subís con la resolución o solamente el enunciado? Y el enunciado, muchachos, ¿qué quiere que te resuelta? Te mandé el enunciado. No, tranquilo. Te mandé el enunciado. ¿Sí? Bueno. Si encuentro alguno más resuelto, si encuentro algún resuelto, te lo mando, ¿sí? Bueno. Determine K de manera que las familias y cubo igual a X y X cuadrado más K y cuadrado igual B cuadrado sean ortogonales. Tenés dos familias y querés ver el valor de K para que sean ortogonales. A ver, ¿quién se acuerda algo de ecuaciones diferenciales? ¿Cuándo una familia es ortogonal a la otra? ¿Quién se acuerda? A ver. ¿Cuál era la condición de perpendicularidad para que dos familias sean ortogonales? ¿Quién se acuerda? A ver. Me acuerdo que El una... producto escalar de cero. Ahí está. Más o menos. Viene por las No pendientes. era que. La Perdón. pendiente de una, ¿cómo tenía que ser con respecto a la pendiente de la otra? Opuesta inversa. Opuesta y Uno contraria. se ha dado Opuesta vuelta y inversa. cambiada de signo. Bueno, la pendiente es en realidad la derivada, ¿no? Entonces, el I' de una familia tenía que ser ¿qué? Menos 1 sobre I' de qué? De la otra, ¿no? ¿O no? El I' de una familia tiene que ser 1 sobre el I' de la otra. I'1, ponele, e I'2, ¿sí? Quedó con el demonio esto. Bueno, justamente voy a sacar el I' de esta y luego el I' de esta y voy a hacer esto y voy a ver qué conclusión puedo sacar. ¿Te parece? ¿Sí? De hecho, agarré a la segunda familia y para sacar el I', ¿qué hago? Derivo. Al derivar me queda 2x más k y como una compuesta, 2i por I'. Y este b, al derivarme te queda 0. Con lo cual, este 2 se te va y al despejar I', esta x pasa negativa y k por I te pasa abajo. Esto sería el I' de la segunda, ¿o no? ¿Alguien dijo algo? Bueno. ¿Y el I' de la primera, cómo es? 3i cuadrado por I' igual a A. Pero, ¿qué cuaderno hice acá? 3 cuadrado por I' igual a A. Bueno, lo primero que hice es hacer la ecuación diferencial. Para hacer la ecuación diferencial me saco a la A de encima. 3i cuadrado por I' igual a A. Luego A lo reemplazo acá y me queda I cubo por 3i cuadrado por I' por X. Se va I cubo con I cuadrado y me queda I igual a 3i' por X. Y ahí despejo I1. I1 sería 3, I sobre 3X, ¿no? ¿O no? Aquí está. I'1 sería I sobre 3X. Y tiene que ser igual a menos 1 sobre I'2. Pero I'2 me daba esto. ¿Sí? Lo que hice con la primera es formar la ecuación diferencial primero. La segunda se forma directamente porque al derivar se te va a B. Pero en la primera hay que eliminar a la A. ¿Te acordás? Hay que eliminar la constante. Y luego, bueno, al reemplazar I'1 y I'2 por lo que es, se simplifica, por ejemplo, las X.
se simplifica las I y te queda que K tiene que ser 1/3. Si K es 1/3, ambas familias son ¿qué? Ortogonales. ¿Entendiste, no? Este K por I se va acá arriba, el menos se va con el menos, la X se va con la X, la Y se va con la Y, y la K te queda 1/3. ¿Sí? Entonces, en resumen, saqué el I' de uno, el I' de la otra, y la igualé cambiando de signo y dando vuelta una de ellas. Y al igualarla, sacó que el valor de K es 1/3. ¿Sí, chicos, o no? Sí. ¿Eh? Clarísimo. Bueno, con esto más o menos tenés un pequeño resumen de todo. Y con los que te mandé, más o menos es el formato del examen que vamos a tomar. Y son ejercicios, dentro de todo, más o menos parecidos a los que te mandé. ¿Sí? ¿De acuerdo? Muchísimas gracias, profe. Perfecto, profe, muchas gracias. Bueno, De acuerdo. entonces ahora depende Gracias, de profe. vos, tenés que ponerte a laburar, ¿sí? No te queda otra, ¿está? Igualmente, en la medida de lo posible, voy a tratar de contestar alguna pregunta que me hagan. Y si no, háganlo igual, porque por ahí no contesto yo, pero algún compañero amable puede contestar, alguna cosa que sepa uno que el otro no sepa. Van metiendo las dudas en el grupo, ¿de acuerdo? ¿Eh? Sí, ¿alguna Sí, profe. pregunta? ¿Algo para preguntar? Profe, del ejercicio anterior que hizo, estaba revisando. Sí. La normal de 1, ¿cómo hizo? No entendí bien cómo la La hizo. normal de esta es siempre el ¿Esta? gradiente a la expresión de la superficie. Por esto es una superficie dada en forma de superficie de nivel. Algunos textos lo llaman en forma implícita, ¿sí? Cuando yo saco las gradiente a un conjunto de nivel, o sea, tanto a una curva de nivel o como una superficie de nivel, el gradiente siempre es perpendicular a dicho conjunto. Si es una curva, es perpendicular a la curva, y si es una superficie, es perpendicular a la superficie. Entonces esto es perpendicular a la superficie, ¿de acuerdo? ¿Eh? Ah, ok. Es algo que en su momento demostramos, ahora lo estoy poniendo directamente, ¿no? Pero siempre que saques el gradiente a un conjunto de nivel, dicho gradiente es perpendicular a ese conjunto, ¿sí? En este caso, el conjunto de nivel es una superficie, ¿de acuerdo? Claro. O sea, es perpendicular a la superficie. Porque la superficie te lo estoy dando, la podés ver como una superficie de nivel, ¿sí? Superficie de nivel 0, porque está igualado a 0, ¿está? Sí, sí. Entonces, siempre el gradiente es perpendicular a los conjuntos de niveles, ¿de acuerdo? ¿Eh? Sí, sí. Fíjate que también lo dimos, todo esto lo dimos todo, chicos, ¿eh? Lo dimos todo, y si por ahí faltaste o llegaste tarde o algo, lo tenés todo en los apuntes, todo esto, ¿sí? Toda la explicación un poco más formal de por qué es así, ¿de acuerdo? Acá estoy directamente aplicando ya los conceptos teóricos, ¿sí? Chicos, ¿o no? Sí, sí. ¿Sí? ¿Alguna otra novedad? ¿Alguna otra cosa para preguntar? Sí, profe, una consulta, cuando negamos extremos con el método de los caminos, Sí, ponele que nos dio que Z0, entonces buscamos que sea positivo y que sea negativo. sí. Eh, siempre tiene que ser sí o sí, pues tenemos que demostrar que por un camino es sí o No, sí positivo. eso es porque en ese ejercicio en particular era porque la imagen daba 0. No, sí, sí, pero usando No, el si la mismo imagen no ejemplo. es 0, si la imagen es 5, ponele, vos tenés que demostrar que por un camino estás siempre arriba de 5 y por otro estás debajo de 5, ¿entendés? Claro, pero usando el mismo ejemplo de la imagen 0. Sí. Me acuerdo que por un camino nos había quedado que lo que nos iba a Era dar siempre era positivo. siempre positivo y por otro lado Claro, bueno, quiere decir que siempre la negativo. superficie está por una parte está siempre afuera, arriba, y por otra parte está siempre abajo. Con lo cual no puede ser extremo, porque si es extremo tiene que ser siempre de un mismo lado, ¿entendés? Claro, y entonces si nosotros encontramos un camino que puede ser o positivo o negativo, ¿cuenta como para negarlo? Sí, por supuesto. Ok, listo. Por supuesto. De hecho,
Encontramos uno que daba siempre positivo y otro que Claro. daba siempre negativo, ¿sí? ¿Está? Sí, sí. Ok. Gracias. ¿Alguna otra consulta? ¿Sí? ¿No? Bueno, nada. Hoy es jueves, el examen la semana que viene, así que este fin de semana ponete a estudiar, ¿sí? ¿De acuerdo? No esperes, bueno, lo doy en diciembre, no nos rompete el alma y tratá de meterlo ahora. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, sí. Sí, profe. Bueno, así que estudien. El parcial está muy acotado, son siempre, ahí le mandé el parcial de tipo, siempre tomo cosas parecidas, así que de aprobar depende de vos, ¿de acuerdo? Bueno, no es que te voy a dar una sorpresa, esto, ¿dónde lo sacó? No, son todos ejercicios más bien estándar, pero tenés que estudiar, ¿de acuerdo? Son ejercicios que si estudias los sacás porque es bien estándar, ¿estamos? Nada, ninguna locura, nada loquito, ¿está? Profe, una consulta. En los ejercicios que son teóricos, que pedís, por ejemplo, definir un punto regular o Bueno, ese tipo todo de eso lo cosas. dimos, es eso, es Claro, eso. ¿qué tanto hay que desarrollar el concepto? O sea, Y con bueno, decir, poner la fórmula, bueno, lo que yo les dije, un punto irregular, cuándo está definida la recta tangente, todas esas preguntas las tienen los apuntes, muchachos, contestadas. Las tienen que contestar medianamente como te lo di, ¿sí? ¿De acuerdo? Sí, sí. Ok, ¿alguna otra pregunta? Todo eso que está ahí, está todo en los apuntes que le di, ¿está? ¿Sí? Además Ya, profe. tenés un montón de ejercicios resueltos en otro apunte manuscrito, que es problema solo que está en el aula. Eso no los di en clase, pero tenés un montón de problemas resueltos ahí en el aula, ¿de acuerdo? En la parte de práctico solo, ¿viste? Para dos apuntes a mano, digamos. El teórico práctico y el práctico solo son ejercicios resueltos, ¿sí? Ok, perfecto. Profe, Sí, una consulta. sí, Cuando pide, ponele que definamos una superficie, ponele. sí. ¿Qué Bueno, la superficie, bueno, ahí te lo dije un poquito, una superficie, esto lo definí en forma paramétrica, cuando hablé justamente del vector normal, que hoy alguien preguntaba, de dónde lo saqué, cuando di esa demostración de cómo sacar el normal, hablé de la superficie en forma paramétrica, ¿sí? Y dije que es una superficie, es la imagen en un campo vectorial de 2 contra 3, ¿sí? Lo puse en un apunte, es cuestión de leerlo, es la imagen de un campo vectorial de 2 contra 3, una de R2 a R3, digamos, ¿sí? Y cada una de las componentes, para que realmente define una superficie, tiene que ser continua. ¿De acuerdo? Fíjate que está la definición en el apunte, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y otra duda, ponele. Sí. Más técnica. Sí. Cuando pide que definamos un punto regular, Sí. ¿importa la demostración así fina, elegante, o simplemente poner como que existe la derivada y que no es cero? Bueno, cuanto más lo expliques, mejor, ¿viste? Lo fundamental es eso, que la derivada es cero. Pero ojo que hay dos definiciones de punto regular. Punto regular en una curva y punto regular en una superficie. Fíjate que en una tiene que estar definida la recta tangente y en otra tiene que estar definido el plano tangente, o que está definida la normal, por lo menos, ¿sí? Fíjate que son dos clases de puntos regulares, a una curva y a una superficie, ¿sí? Dale, perfecto. Ok. ¿Alguna otra cosita más? ¿Alguien quiere preguntar algo más? La tabla de integrales, alguien preguntó hoy, se puede traer la tabla de integrales, ¿sí? Y se puede usar todo lo que esté dentro de ella, ¿de acuerdo? Integrales con las derivadas están también, ¿no? Por eso, la tabla de integrales se puede usar completa, ¿sí? ¿De acuerdo? Ok. Bueno, ¿algo más?
Bueno, igualmente cualquier cosa por ahí, dice, me olvidé de preguntar tal cosa, bueno, lo puedes meter en el grupo y vemos cómo lo contestamos, ¿de acuerdo? Bueno, Perfecto. les mando un abrazo, chicos, un abrazo, buen fin.